Un saludo para todos, soy Luis Enrique Arteaga y vamos a continuar con nuestras clases de resistencia de materiales. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que corresponde a la deformación. Como habíamos comentado en otros videos, la mecánica de materiales o resistencia de materiales estudia el comportamiento de los cuerpos que se deforman, a diferencia de otras áreas como la estática y la dinámica. La deformación se define como el cambio de longitud o de geometría de un elemento sometido a la acción de una fuerza. Pero ¿cómo se relaciona la deformación con la carga? Para responderlo vamos a analizar un ejemplo donde presentamos diferentes casos. El caso número 1 corresponde a una barra que hemos denominado CB de longitud L y área transversal A, a la cual le hemos aplicado una carga P. Al aplicar la carga, la barra se deforma y se va a producir un alargamiento o una deformación delta. Debemos aquí aclarar que el alargamiento se define como el cambio de longitud de la barra, es decir, la longitud final menos la longitud inicial. Por su parte, la deformación no corresponde a una longitud como tal. En el caso del alargamiento, este lo podríamos medir en pulgadas o en milímetros. La deformación está relacionada con el alargamiento también, pero es un porcentaje. Por lo tanto, la deformación la vamos a definir como la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. En este caso, si arriba tenemos longitudes en pulgadas y abajo también, estas dos se nos van a cancelar. Y el alargamiento lo vamos a entender como una magnitud adimensional o un porcentaje. Retomando nuestro caso 1, pues tenemos que una fuerza P genera un alargamiento delta de la barra. El caso 2 tiene una barra también de longitud L, pero el área transversal es el doble del área inicial. Podemos observar que para generar el mismo alargamiento debemos aplicar 2 veces la fuerza. Podríamos concluir entonces que a medida que yo aumento el área transversal de mi barra, yo voy a necesitar cada vez más fuerza para lograr la misma deformación. Del análisis de estos casos podemos concluir dos cosas. Primero, que el alargamiento va a ser proporcional a la fuerza. Es decir, entre más fuerza yo aplique, más se va a alargar mi probeta. Caso 1. Y del caso 2 podemos concluir que el alargamiento es inversamente proporcional al área transversal de nuestra barra. Entre mayor sea el área transversal, mayor va a ser la fuerza que yo debo aplicar, o menor va a ser el alargamiento que se va a obtener de la probeta. Pasemos ahora al caso número 3. En el caso número 3, la barra BC se ha elaborado con una longitud igual a 2 veces la longitud inicial. Si le aplicamos nuevamente una carga P, podemos apreciar que el alargamiento va a ser el doble. De esta manera, el alargamiento va a ser proporcional a la longitud, o lo que es lo mismo, entre más longitud tenga la barra, mayor va a ser su alargamiento al aplicar una carga P. Estos análisis se realizaron de manera experimental. Miren que hasta el momento solo hemos hablado de una barra, pero hemos asumido que siempre la barra es del mismo material. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos el material de nuestra barra y utilizamos un material que sea más resistente o que oponga mayor fuerza a la deformación? En este caso vamos a observar que entre mayor sea la oposición a la deformación del material, menor va a ser el alargamiento.
Una forma de medir la resistencia o la oposición del material a deformarse corresponde al uso del módulo de elasticidad del material, el cual vamos a explicar en las siguientes diapositivas. Por lo pronto vamos a decir que el alargamiento es inversamente proporcional a la resistencia a la deformación o al módulo de elasticidad del material. Todo esto se modela a partir de una ecuación que relaciona las diferentes variables que intervienen en el alargamiento de una pieza. En este caso decimos que el alargamiento va a ser igual a la relación entre P por L sobre A por E. El alargamiento es proporcional a la fuerza y a la longitud. Entre mayor fuerza, mayor alargamiento. Entre más larga la barra, más se va a alargar. E inversamente proporcional al área y al módulo de elasticidad. Entre mayor sea el área, menor va a ser el alargamiento para una misma fuerza aplicada, y entre más oposición o más resistente sea el material, menor va a ser el alargamiento bajo una carga dada. Otra forma de ver esta misma ecuación corresponde a la que tenemos en esta parte de acá. Se ve un poco más compleja, pero nos está diciendo lo mismo. Simplemente nos dice es que la sumatoria de P por L sobre A por E de diferentes secciones, desde I igual a 1 hasta N, va a ser igual al alargamiento. ¿Cómo lo podríamos entender? Miren que yo podría tener una barra compuesta por dos secciones. En este caso, si yo a esa barra la someto a dos fuerzas P y P', esta se va a alargar, pero el alargamiento total va a ser igual a la suma del alargamiento de la sección 1 más el alargamiento de la sección 2. Es decir, P por L sobre A por E de 1 más P por L sobre A por E de 2. Y es lo que nos indica esta ecuación, que es para un caso general. La última ecuación que nosotros vemos acá en la diapositiva corresponde a la relación entre el alargamiento y la deformación, donde la deformación se define como el cociente del alargamiento sobre la longitud. Miren que eso ya lo habíamos dicho al inicio de la presentación, donde LF menos LO es igual al alargamiento y por lo tanto la deformación es igual al alargamiento sobre la longitud inicial. Pasemos ahora a hablar sobre nuestros diagramas de esfuerzo-deformación. El primero que nosotros apreciamos en la diapositiva corresponde a un gráfico que ya hemos venido trabajando en otras oportunidades, que es el diagrama esfuerzo-deformación para un acero de bajo carbono. Importante que tengamos en cuenta que dependiendo del material pueden haber ciertas variaciones en la forma de la curva. En el caso B vemos la curva de esfuerzo-deformación para el aluminio, en el cual, a diferencia de los aceros, no se presenta esta parte de la curva. Es decir, recuerden que nosotros habíamos hablado acá de que se presenta un cuello de botella o una disminución prácticamente instantánea del área transversal de la probeta en un momento determinado. En materiales como el aluminio no se presenta ese cuello de botella y nosotros vamos a ver simplemente que cada vez el área transversal de la probeta va a ir disminuyendo progresivamente. Otro material importante corresponde a los materiales frágiles, como por ejemplo el vidrio. Si nosotros alguna vez hemos tenido la experiencia de partir un vidrio, hemos observado que a diferencia de los aceros o de los aluminios, este no presenta una alta deformación antes de fallar. Prácticamente nosotros lo que vemos es que se aplica la carga y el material se rompe. Eso gráficamente se ve en una curva como la que apreciamos acá, donde el material de alguna manera admite cierto valor de deformación, pero llega a un punto en que él, sin darnos previo aviso, se rompe. Miren que por cuestiones de claridad de la gráfica, esta prácticamente tiene una pendiente mayor
que la que observamos en los ensayos de los metales. Pero si trasladáramos esta gráfica de aquí, por ejemplo, al caso del aluminio, observaríamos que la pendiente de la curva es casi que va pegada con el eje, ¿sí? Y llega un momento aquí y que falla. Podemos concluir entonces que los materiales cerámicos soportan elevados niveles de esfuerzo, pero muy bajos valores de deformación. Pasemos ahora a profundizar el concepto de módulo de elasticidad. Nuevamente volvemos a presentar nuestra gráfica esfuerzo-deformación para el acero. Como habíamos mencionado anteriormente, el valor del esfuerzo de fluencia del material divide la gráfica en dos grandes partes. Una de deformación elástica, donde el material recupera su dimensión después de aplicadas las cargas, y otra de deformación plástica, donde ya se evidencia una deformación permanente. La zona elástica cumple con la ley de Hooke o la ley de proporcionalidad y forma prácticamente una línea recta. La pendiente de esa línea recta corresponde al módulo de elasticidad. Miren aquí, retomando el tema de los cerámicos, entre mayor sea la pendiente, mayor va a ser la resistencia que opone el material a la deformación. Por su parte, bajas pendientes nos indican que un pequeño valor de carga o de esfuerzo va a generar una alta deformación. Un aspecto interesante que vale la pena resaltar es el comportamiento de los aceros. En la gráfica observamos aceros al carbono y aceros de aleación que, como pueden apreciar, cada vez más, al aumentar la aleación del acero, observamos que estos aceros resisten mucho más. Sin embargo, todos comparten la misma pendiente. De esta forma, podemos decir que el módulo de elasticidad para los aceros de medio carbono es prácticamente que un parámetro constante. En los ejercicios del libro, este valor es igual a 29 por 10 a la 6 psi en el sistema inglés y de 200 gigapascales en el sistema internacional. En algunos de los ejercicios propuestos en el libro no se nos da el módulo de elasticidad del material. En muchos casos es porque cuando despejamos las ecuaciones este valor se cancela. Sin embargo, si asumimos uno de los valores conocidos del material, obviamente vamos a obtener siempre el mismo resultado. Vamos a finalizar este video presentando un ejemplo de cómo calcular la deformación en un material. En este caso tenemos una barra de diferentes secciones que ha sido sometida a fuerzas en B, C y D. Nos piden encontrar cuál es el alargamiento que se presenta en la barra. Lo primero que nosotros debemos hacer es analizar nuestras fuerzas sobre cada una de las secciones de la barra. Y vamos a construir para ello nuestro diagrama de cuerpo libre. Recuerden que de estática el diagrama de cuerpo libre no es más que la representación de las fuerzas que actúan sobre el elemento, garantizando siempre que éste se encuentre en equilibrio. Si nosotros vemos acá las fuerzas aplicadas sobre esta barra compuesta, vemos que existe una fuerza en B de 75 kips hacia la derecha y una fuerza de 30 kips en D también hacia la derecha. Sumadas las dos, porque tienen la misma dirección, y el mismo sentido, podemos decir que 75 más 30 son 105 kips hacia acá. Cuando vemos las fuerzas que apuntan hacia la izquierda, únicamente tenemos una fuerza de 45 kips. Entonces, en este caso, si hay 105 hacia acá y hacia el otro lado 45, no habría equilibrio. Eso es
porque en este diagrama de cuerpo libre no se ha considerado todavía la reacción que debe existir en el apoyo, que en este caso va a ser de 60 kips. Verifiquemos ahora, tenemos 60 más 45, 105 en esta dirección y 75 más 30, 105 en la otra. Les comento esto porque una de las cosas que nos dice el libro cuando vamos a resolver estos ejercicios es que analicemos sección por sección. En este caso, cuando analizamos la sección aquí en 3, observamos que de este lado de acá se ejerce una fuerza de 30 kips. ¿Sí? De un lado, 30 kips. Y del otro lado, pues si la sección está en equilibrio, como evidentemente tiene que serlo, también tenemos que obtener el mismo resultado. En este caso, miren que si nosotros sumamos 60 más 45 nos da 105. Menos 75 vuelve a dar 30 en el otro lado. Entonces, si tenemos claro nuestro diagrama de cuerpo libre, no importa qué sección analicemos, siempre vamos a obtener el resultado correcto. Cuando nosotros partimos aquí en la sección 2, si analizamos un lado, tendríamos 30 y 40, menos 45 y por lo tanto una fuerza de 15 kips. Del otro lado serían 75 y 60. 75 positivo menos 60 nos da 15 kips positivos. Miren que en el caso de la sección CD, esta está sometida a tensión. Por lo tanto, consideramos que la fuerza es positiva, de 60 kips o 60 kilolibras. Cuando pasamos a la sección BC, miramos que las fuerzas van a estar a compresión. Van a tratar, en lugar de alargar, de volver más corta esta sección. Y la fuerza va a ser de menos 15 kips. Ojo que ese es uno de los errores más frecuentes cuando nosotros hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, que encontramos las fuerzas pero no le damos signo a ellas. Cuando se alarga, el positivo significa que el alargamiento aumenta, y cuando están a compresión, ese negativo va a hacer que esa longitud se disminuya. Entonces es supremamente importante hacerlo. Finalmente nos vamos a encontrar la fuerza en la sección AB, que aquí la hemos denominado la sección 1. Miren que en este caso tenemos 60 hacia un lado y 60 hacia el otro. Como lo vemos aquí en nuestra gráfica. Una vez hemos identificado las fuerzas que actúan sobre cada una de las secciones, teniendo en cuenta el signo, cuando se alargan positivo, cuando se comprimen negativo, vamos a aplicar ahora nuestra ecuación. Y vamos a decir que el alargamiento total va a ser igual al alargamiento de 1 más el alargamiento de 2 más el alargamiento de 3. Matemáticamente nos quedaría que el alargamiento es la sumatoria desde I igual a 1 hasta 3 de P por L sobre A por E. Como se tratan de barras del mismo material, van a tener el mismo módulo de elasticidad. Por esta razón se saca como factor común para simplificar las operaciones. Tenemos entonces que 1 sobre E va a ser igual a 1 sobre el módulo de elasticidad, para el acero 1 sobre 29 por 10 a la 6 PSI. P corresponde a la carga en cada una de las secciones que ya encontramos, de 60 a tensión, menos 15 a compresión y 30 a tensión. 12 y 16 son las longitudes de cada una de las secciones. Y las áreas 0,9, 0,9 y 0,3 corresponden al área de la sección transversal. Una vez operamos, obtenemos que el alargamiento va a ser igual a 75.9 por 10 a la menos 3 pulgadas. Importante que tengamos siempre en cuenta las unidades en las que vamos a trabajar nuestro ejercicio. Miren que para el alargamiento, este va a ser igual al producto de P por L sobre A por E. Para el sistema inglés, P va a estar en libras.
la longitud va a estar en pulgadas. El área transversal va a estar en pulgadas cuadradas y el módulo de elasticidad en PSI, que por definición es libras sobre pulgada cuadrada. Estas pulgadas cuadradas se nos cancelan, las libras se nos cancelan y nuestro alargamiento va a estar en pulgadas, tal como lo expresa el ejemplo. Con esto damos por terminada nuestra clase de hoy. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en otra oportunidad.